Buenos días. Bueno, vamos a retomar entonces ahora la jornada después de... Yo creo que intentamos también huir de las inauguraciones un poco formales, aunque siempre tiene un aspecto formal, pero yo creo que en este caso no solo nos ha avalado la presencia de las personas que han estado, sino que un poco el contenido yo creo que va metiendo en tema lo que se trata en estas jornadas, y es que debatamos sobre la psicología clínica en relación con la salud y cómo podemos mejorar la situación en la Comunidad de Madrid. Voy a recordar, todos tenéis el programa en la carpeta y por lo tanto simplemente algún pequeño ajuste porque como siempre vamos un pelín retrasados. Ahora yo voy a hacer una conferencia, en fin, como diría umbral de 10 minutos de Adolfo, Miguel, en fin, para vender mi libro en el sentido de retomar la historia y acercarla al presente. Luego una mesa redonda donde 4 personas también nos van a aportar aspectos relacionados con sus experiencias y vamos a hacer un descanso con un cafelito, vamos, con cada uno con lo que quiera. Y después 2 mesas redondas que ahora luego ya va a presentar cada coordinadora de cada mesa. Bueno, vamos a cumplir el programa y por lo tanto... ratón, es que el ratón está vivo. Sí, ya lo he visto también. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Voy a ponerme el micro el reloj para que no se me vaya el tiempo. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los protagonistas de la historia que han hecho posible el que hayamos llegado donde estamos, especialmente como habéis visto en la propia presentación, a compañeros de viaje, salubristas, profesionales de medicina familiar y comunitaria, psicólogos en su trabajo cotidiano, juntas del colegio, asociaciones científicas, en fin. Esto que yo voy a presentar aquí, un poco la historia, evidentemente ha sido trabajo de todos y muchos de los que estáis aquí incluso. Voy a mostrar que lo que hemos hecho tiene una historia, sobre todo, en fin, para la gente que se va incorporando ahora y que va a ir cogiendo el relevo. Voy a resaltar los hechos más significativos y, en fin, como los que ya me habéis oído alguna vez en los últimos tiempos, lo voy a ilustrar con fotos, más que nada para no sé si deprimir a algunos de los que se vean en las fotos o animarles cuando se ven que realmente han mejorado con el paso del tiempo. Emiliano, le voy a poner alguna foto que se va a flipar. Se le va... Bien. He respetado las fotos, las voy a poner hasta el siglo XXI. A partir del siglo XXI ya no pongo fotos, porque estáis aquí. Y sin embargo, los que antes del siglo XXI, o algunos desgraciadamente ya no están entre nosotros, u otros estábamos más jóvenes y es como si fuésemos otras personas. La conferencia le he titulado Historia de la psicología, entre paréntesis clínica en la salud comunitaria en la Comunidad de Madrid, en el sentido de que hasta 1998 la psicología no tenía un apellido establecido, oficial. Es cuando se aprueba el decreto de la especialidad de psicología clínica, y antes pues habíamos nombrado psicología de barrio, psicología comunitaria, psicología clínica, psicología de la salud, psicología de la intervención social, es decir, la psicología aplicada a lo que hemos llamado, y Miguel lo sabe bien, desde el principio, el proceso salud-enfermedad.
Por un lado, por lo tanto, me voy a referir a la psicología y, entre paréntesis, clínica. Salud comunitaria también es un concepto pues muy amplio y solo quiero remarcar la salud comunitaria es en tanto en cuanto a la salud, el proceso de salud-enfermedad y, por lo tanto, todos los niveles de salud-enfermedad tienen en cuenta el contexto social y el comunitario, en tanto a sus determinantes, en tanto a sus factores que pueden hacer la mejora, en cuanto a la rehabilitación, etcétera, ¿no? Es decir, no es la atención individualizada asistencial, sino en que tiene en cuenta el contexto. Y la Comunidad de Madrid, voy a hacer referencia al Ayuntamiento, a la comunidad autónoma y a lo que tiene de ámbito estatal. Evidentemente, pues hemos repartido las monografías que hemos publicado al respecto de la historia. Unas os las hemos mandado en formato electrónico y otras está en papel, y se basa en la tesis doctoral que hice y que no lo iba a comentar, pero aprovecho para hacer una mención al director de la tesis, fallecido el último mes, José Ramón Torregrosa, que fue el que me la dirigió, el catedrático de Psicología Social, que ha muerto. Y bueno, pues no tengo muchas oportunidades de agradecerle y de recordarle. Voy a dividir la exposición en estos periodos. Los 70 le llamamos las críticas y las reivindicaciones, los 80 las reformas, los 90 la gestión, el siglo XXI la crisis y la actualidad las oportunidades, por eso de ser optimista dentro de lo que cabe, ¿vale? Muchos habéis vivido la historia y por lo tanto pues no lo tengo que recordar, pero quizá otros menos, y no está mal recordar que hasta el 75 España era una dictadura, en el ayuntamiento hasta el 79 no era democrático y hasta el 82, las elecciones primeras son el 77 y el 82, gobierna Unión de Centro Democrático con una mayoría relativa. Es decir, este es el periodo que se considera, según distintos autores, en este caso yo hago mío la denominación de transición hasta el 82, hasta el 82, que es el triunfo del Partido Socialista con una gran mayoría absoluta. Entonces, bueno, a ver por qué no. En esta primera etapa, las reivindicaciones están lideradas por la sección de psicología del Colegio de Doctores y Licenciados. Todavía no existe Colegio de Psicólogos, estamos hablando del 73 al 80. Y como veis, hay movilizaciones que tienen que ver con, en todas pone psicología, servicio público, la asistencia psicológica no es un lujo, en aquella de allí, psicólogos en la educación y en la sanidad, movilizaciones, en este caso además, con el gran hermano arriba, ¿no? Es decir, la policía que no dependía de Javier Barbero en aquel momento, ¿no? Son momentos donde empiezan a venir también aquí influencias de movimientos críticos como Psiquiatría Democrática, con Franco Basaglia, o autores latinoamericanos como Armando Bauleo, o españoles, madrileños como Enrique González Duro, que ponen en marcha distintas alternativas, movimientos críticos, antipsiquiatría, en este caso italiana, o hospitales de día, o psicoanálisis y marxismo, promotores de trabajo grupal y comunitario. No solo, a ver si me aclaro, no solo ellos, sino que también, en este caso, otros autores vinculados a Leganés, como Manolo Derbiat o Nicolás Caparrós, que siguen en activo, o nosotros mismos, con un colectivo de psicoterapia y psicohigiene formado por psicólogos que el periodista presentaba así. Esto es del 78, del 77, ese era yo entonces, por si acaso alguien no me reconoce. Decía el periodista: son jóvenes, muchos de ellos militantes y además psicoterapeutas. Integran el colectivo de psicoterapia y psicohigiene y en este caso junto con psiquiatras.
y además el movimiento antipsiquiátrico, entre comillas lo de antipsiquiátrico español, liderados por Manolo González de Chávez, liderando la Coordinadora Psiquiátrica Nacional, todavía clandestina, o Valentín Corcés liderando lo que yo llamo la toma de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es el impulso del movimiento psiquiátrico, abriéndolo de carácter interdisciplinar y buscando las alternativas entonces a los manicomios como forma fundamental. Por parte de los psicólogos, aparte de las experiencias de transformación psiquiátrica, acuñábamos el término en aquello entonces de psicología de barrios, con algunas experiencias como los centros de planificación familiar vinculadas a las asociaciones de vecinos o a grupos políticos alternativos en aquel entonces. Cuidado aquí a alguien que no le dé un patatús. El colectivo Salud Mental y Planificación Familiar de Getafe, con Consuelo Escudero, que era de ese colectivo. Luis Yabona no lo era, pero era de la Junta, y Encarnación Vázquez, que está aquí y que espero que no le dé un patatús, que no estaba en ese colectivo, pero sí fue una de las pioneras luego de en Vallecas en los centros de promoción de la salud. O el Centro de Higiene Mental de Saconia, donde estaban algunos psicólogos que tienen todavía mucha preponderancia en el colegio, como Manolo Verdullas, y Ángel Puerta, que no estaba en ese colectivo y era de la Junta, pero que lo que he querido poner como un recuerdo amistoso y agradable, y un saludo a Ángel, que fue compañero en aquellos momentos. O el equipo Cubo de Hortaleza, que algunos de sus integrantes luego formaron el Servicio Psicopedagógico y de Salud Mental de San Fernando de Henares. Eso es la transición democrática, los años 70. ¿Qué características tiene? Pues muy rápidamente entiendo que la salud, la demanda de cambio era entendiendo la salud como una calidad de vida comunitaria en aquellos momentos, muy vinculadas a las asociaciones de vecinos, a los movimientos sociales, a los discursos políticos, críticos y de reforma de la sanidad, a los profesionales médicos en busca de un nuevo rol social, un rol social más cercano a la población, un discurso psiquiátrico antipsiquiátrico. Los psicólogos emergemos como un nuevo discurso científico y profesional, pero que engarza bien con el cambio de otros profesionales y con los discursos políticos críticos y de reforma, y donde ponemos en marcha con otros profesionales prácticas alternativas y, digamos, ejemplarizantes, que tenían la característica fundamental de que eran críticas, reivindicativas, primaban el trabajo en equipo interdisciplinar, como ya ha marcado también Miguel, que sigue ahora en otras fórmulas organizativas, y las problemáticas giraban en torno a la planificación familiar, a la salud materno-infantil y a la salud mental, incluyendo la salud escolar. Primando, como también ha dicho en este caso Javier Barbero, el trabajo en grupos y el trabajo comunitario. Pasamos a los 80. Los años 80 se caracterizan por el gran cambio de la mayoría absoluta del Partido Socialista del 82 al 89, y una cosa en aquel entonces súper novedosa, que tiene algún parangón con lo que está pasando ahora, y es que en los ayuntamientos el primer gobierno de los ayuntamientos democráticos se hace con un pacto de PSOE-PC y luego con mayoría absoluta del PSOE cuando entra en crisis fundamentalmente el Partido Comunista y ya no tiene fuerza para seguir con el pacto. Esto suena, algunas personas están bastante irreconocibles, por los bonsai y esas cosas, ¿no?, que cambian muchos, y las joyas. Y bueno, como veis, en este caso también es una referencia a Ernest Lluch, el ministro de Sanidad de esa transición y el artífice en buena medida de propiciar que los psicólogos en la salud mental tuviéramos un lugar en la reforma psiquiátrica, y Pedro Sabando, que luego llegó a ser consejero de la Comunidad de Madrid. Los psicólogos en esos momentos hacemos cosas tales como organizar una semana de salud mental en el Hogar del Empleado, que es una asociación vinculada a movimientos pedagógicos progresistas, y las comisiones de psicología clínica, la subcomisión de reforma sanitaria, y creamos una comisión
que algún parecido puede tener con la situación actual de psicología y municipios. En este caso, Mariana Segura, otra compañera histórica de los momentos de inicio del colegio, llevaba la de psicología clínica y reforma sanitaria, y yo llevaba, este también era yo, que parezca mentira, la de psicología y municipios. No hay que remarcar mucho, porque yo creo que eso ya está bastante en el colectivo imaginario social, nuestro, profesional, la importancia de los centros de promoción de la salud en el 80, gracias al gobierno no solo del Ayuntamiento de Madrid, sino de los ayuntamientos de las periferias, y en este caso pues representado por Tierno Galván, y una reunión donde en plan descamisado, es que hacía mucho calor, no es que yo fuera guerrista. Ya saben que a los partidarios de Alfonso Guerra en aquel entonces le llamaban los descamisados, y otros compañeros, donde también es interesante resaltar que estábamos los que trabajamos en los centros municipales de salud, pero también en los servicios psicopedagógicos. No había esa división tan tajante entre educación y salud, sino que lo que nos unía era lo comunitario, y por lo tanto el enfoque preventivo se abordaba desde salud o desde educación. Muy interesante, yo lo digo en plan curioso, la palabra empoderamiento. Javier, haciendo gala de su cultura intelectual y también de la pertinencia política, la ha utilizado con profusión. Nosotros entonces no le llamamos empoderamiento todavía, le llamamos participación del paciente, le llamamos participación comunitaria, le llamamos tener el control, implicarse, etcétera, ¿no? Estos son los tres psicólogos que empezamos en el Centro Municipal de Salud de Getafe con estas perspectivas y con estos planteamientos. Es momento de reforma sanitaria, es un momento donde al colegio sorprendentemente nos pedían opinión sobre la reforma sanitaria, sobre la Ley General de Sanidad, y se produjeron bastantes publicaciones en las que, entre otras cosas, Miguel, como también citaré, Miguel Costa en varios momentos, era uno de los líderes de opinión al respecto, compartido por muchos y por el propio psicólogo, por una apuesta activa por un Servicio Nacional de Salud con un enfoque comunitario. Cosa que en el primer congreso del Colegio Oficial de Psicólogos, en la mesa de Psicología y Salud, pues, en fin, se remarcó, pero paradójicamente, y parece que por presiones de otras corporaciones profesionales, el ministro Lluch, que había prometido asistir, no fue, y eso generó un cierto malestar entre el propio colectivo. Ernest Lluch fue el ministro que propició la reforma psiquiátrica, el documento de la reforma psiquiátrica. Estas son dos revistas que dedicó el colegio a ese tema, y que participó la vicedecana del colegio estatal, Mercè Pérez, y que, bueno, de alguna manera tuvo en cuenta reivindicaciones del colectivo nuestro, y que el colegio valoró positivamente, pero criticó algunos aspectos, que yo creo que tampoco es que hayamos avanzado mucho. La preponderancia del psiquiatra como profesional protagonista en detrimento del resto de los profesionales. La infravaloración de los problemas psicológicos menores, y apoyaba el colegio, que no se recogía suficientemente, la prioridad de trabajar apoyando estrechamente la atención primaria en el ámbito comunitario. Estamos hablando del 85. Bien. En los años 80, Miguel, una amiga recientemente fallecida, fue una de las impulsoras de algunos centros también modélicos donde se vinculó la medicina familiar y comunitaria con la psicología de los grupos, donde había psicólogos formando a los primeros médicos residentes en medicina familiar comunitaria en el Centro Experimental Especial de Medicina Comunitaria, liderada por Teresa Sánchez Mozo, una salubrista, compañera de Amasap, entre otras cosas. Y el INSALU puso algunos centros de orientación familiar también con psicólogos, y en una situación desgraciada como fue la epidemia del síndrome,
el envenenamiento de síndrome tóxico, se crearon unidades de síndrome tóxico donde también se incluyeron psicólogos, sobre todo también con enfoque comunitario, porque el problema afectaba a mucha población. Luego todas estas personas en buena parte se reconvirtieron en los centros de salud mental. Ha hecho referencia a Guillermo Petersen antes a las unidades de atención primaria de salud mental en centros de atención primaria. Estamos en el 80, en el 85, obviamente las transferencias en Madrid no se han producido, solamente se han producido las transferencias de la ISNA y las transferencias de las diputaciones, y con eso se ponen en marcha los servicios de salud mental. Luis Prieto fue uno de los promotores, que a su vez hereda el aspecto que había hecho el INSAN, y Fernando Lamata fue el de los promotores de las unidades de salud mental, que tienen el interés de que se crearon en los centros de salud, es decir, vinculados a los centros de salud. Para que os hagáis una idea, las funciones que ponía en el documento es: su ámbito de actuación se localiza en la comunidad en estrecha coordinación con los equipos de atención primaria. Y sus funciones, entre otras, es colaboración en las interconsultas con los equipos de atención primaria, intervención en las tareas de prevención y promoción de salud mental. 85 unidades de salud mental. Bueno, también se ponen en marcha entonces los centros de rehabilitación psicosocial, que serán unos dispositivos que se van a mantener durante el tiempo y que luego veremos la propia evolución. Pero además, en estos momentos, se desgaja de lo que había pertenecido a Sanidad y se pone en marcha... Cógelo, no se desmaya. Tenía otra foto, pero te reconocían mal y he buscado la... se ponen en marcha los planes regionales de drogas. ¿Os acordáis que son momentos donde la heroína está haciendo estragos? Aprovecho para hacer un inciso también amistoso al fallecimiento de Manolo Tena, uno de las víctimas que murió el mes pasado, pero que en aquellos entonces era víctima de la heroína, por ejemplo. Manolo Tena, el cantante, y se ponen en marcha estos programas liderados por dos psicólogos, en unos casos el de la Consejería de la Comunidad de Madrid por Julio Álvarez y el del Ayuntamiento de Madrid, y luego pasando a la subdirección del Plan Nacional por Emiliano Martín, que nos acompaña y participará en la mesa posterior. Recordar que en aquel momento, en el primer gobierno del PSOE, Matilde Fernández era ministra de Asuntos Sociales, era psicóloga, la primera y única ministra en estos 40 años que ha sido psicóloga. Y llegamos con todo este proceso a la promulgación de la Ley General de Sanidad, donde se incluye la salud mental en el sistema sanitario. Y bueno, pues es un paso muy importante para establecer no un Servicio Nacional de Salud, como defendíamos una parte de las fuerzas vivas, sino un Sistema Nacional de Salud, que es una diferencia relevante. Es decir, el sistema daba chance, como luego se ha demostrado, en fin, no solo a la privatización, sino a formas de gestión diferentes y algunos aspectos que los que defendíamos más un modelo inglés de Servicio Nacional, digamos, apostábamos más por el trabajo más comunitario en el conjunto de la sanidad. En este proceso hicieron un papel muy importante algunas publicaciones. Antes ha hecho Fernando Chacón referencia a que es profesor de psicología comunitaria. En el 88 se publicó un libro, el primer aquí en nuestro contexto de psicología comunitaria, que cogía algunos artículos y algunas experiencias de salud. Uno de los que los coordinó fue él, y el libro de Miguel y Ernesto de salud comunitaria del 88, que fue un libro bastante relevante para potenciar la psicología en la salud comunitaria y de los enfoques comunitarios. Y la escuela de verano que coordiné yo, al empezar la escuela de verano tenía el pelo negro y al acabarla la tenía ya casi blanco, y que fue un punto álgido porque sigo blanco desde entonces, desde el 87, ¿verdad? Bueno, un punto álgido de confluencia con los debates, con los participantes sobre los enfoques comunitarios del momento. Fernando nunca se queda esta transparencia, yo creo porque sabe que la pongo y se va a deprimir, pero es un momento también de empieza a abrirse el campo a la intervención social.
hasta ahora la psicología comunitaria había estado más vinculada a salud, pero con el desdoblamiento de las consejerías, que al principio era bienestar social y sanidad, y luego se desdobla, empiezan a haber jornadas de intervención social, donde también Miguel participa, Ernesto, que no he podido encontrar otra foto un poquito más nítida porque él se escondía bastante, díselo de mi parte, y participan. Y también, para que vean la importancia en aquellos momentos del trabajo comunitario en general y de los psicólogos en particular, hubo una conferencia europea de educación para la salud donde hubo mucha participación nuestra, de los colegas, en el 87 en el Ministerio de Sanidad. Digamos que como resumen, las demandas de cambio eran más de cambio institucional, la salud como derecho constitucional. Empieza a esbozarse lo que yo llamo del discurso del cambio al cambio de discurso, de un discurso más de lo comunitario a lo pragmático. Se impone el discurso psiquiátrico de la salud mental comunitaria con el documento de la reforma, un discurso calculadamente ambiguo, la Ley General de Sanidad, es decir, bien pero no tan bien, y los psicólogos empezamos a pasar de la contestación a la profesionalización con prácticas profesionales instituyentes. Vamos a los 90, ya nos acercamos al siglo XXI. Lo más importante de los 90 es que el PSOE, el Partido Socialista, pierde el poder de manera pues bastante llamativa y empiezan las mayorías absolutas del Partido Popular, fundamentalmente en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, que se extenderán durante más de 2 décadas, 24 años y 21 años en ambas dos instituciones. Y el PSOE, en el tiempo que tiene el poder con mayoría relativa, elabora un informe que es paradigmático, que es el llamado informe Abril, que algunos llaman la reforma de la reforma. Es decir, que frente a los primeros movimientos más de salud comunitaria, el informe Abril enfatiza los aspectos más tecnocráticos, más economicistas o más de gestión, que será una de las características de los años 90 y futuro. Ya el propio colegio también se institucionaliza algo más. En el segundo congreso hay 2 mesas, una de salud y otra de psicología clínica, en la que participamos algunos también, y en la de salud Ramón Vallés y Jesús Rodríguez Marín, que llevaban en el colegio en ese momento esos temas. Y en estos años pasa también el énfasis a un aspecto que había estado un poco dejado, que es el aspecto de la formación. Se crea el Centro Universitario de Salud Pública. Yo sabía que a Miguel esto también le iba, por eso se ha quedado. No sé dónde, perdón. No sé dónde he sacado la foto, pero como San Google ahora mismo te proporciona todo lo que es público, pues este es Miguel Carrasco, que ha estado antes en la mesa, y hay Vicente Rojo, el director del Centro Universitario de Salud Pública, que falleció, pero curioso porque está con Cayetano López, el rector de la universidad, y con Amalio Blanco, que era decano de Psicología, porque el Centro Universitario de Salud Pública, que por primera vez en España empieza a dar formación institucionalizada sobre salud pública, sobre promoción de salud y con enfoques comunitarios, es fruto de un acuerdo entre la Comunidad de Madrid, gobernada por el PSOE, y la Universidad Autónoma de Madrid, gobernada en este caso por Cayetano López. Curioso, no me he resistido a poner que en esos momentos, ya con mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, comienza lo que, en palabras de los autores, llaman el proceso de acoplamiento interno de los centros de promoción de la salud, y los transforman en centros integrales de salud. Un proceso en el que paulatinamente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los propios psicólogos y profesionales que trabajan entonces, valoran como de pérdida de lo comunitario y de aumento de lo individualista y de la atención individual en la atención a la salud. También empieza la educación sanitaria, la promoción de la salud, liderada en este caso por Ramón Aguirre, otro compañero de AMASAP, vinculado primero a la Diputación de Madrid y luego a la comunidad, donde también daba un enfoque global de promoción de la salud. En este caso antes hemos citado al Alma-Ata, pero hay que citar la Carta de Ottawa como eje del 86 de estos enfoques.
siguen los centros de salud mental, siguen los centros de rehabilitación y las agencias antidroga coordina los centros de atención a las drogas y del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. También en los años 90 es muy importante porque se crea y regula el título de la especialidad, ¿no? Y se empiezan a ofertar las plazas escasas entonces y escasas ahora de los residentes. Las características del 90, las demandas desde mi punto de vista ya son más de cambio individual, la salud como un bien de consumo. El consenso, entre comillas, político da lugar a lo que yo llamo el discurso de la gestión frente a los otros discursos. Se empieza a imponer la primacía del discurso médico individualista, pero también el psicológico individualista. La psiquiatría recupera lo que Castell llamó el retorno del objetivismo médico, es decir, se reivindica más como especialidad médica y menos como acordaros de la psiquiatría antipsiquiátrica. Lo que yo llamo de la ingenua desilusión comunitaria al pragmatismo clínico posibilista, y se empiezan a abrir nuevas perspectivas para la psicología comunitaria como los servicios sociales. Y entramos en el siglo XXI, más o menos. O sea, no os da vértigo, no sé si os da vértigo, pero yo creo que es para dar vértigo. El siglo XXI veis ya que es absoluta. La mayoría del Partido Popular en todas las administraciones, salvo en la central desde el 2004 al 2011, que es una mayoría absoluta y relativa del PSOE en aquel momento. Pero lo que nos interesa a nosotros es las comunidades y el ayuntamiento, pues en este caso es dominada por el Partido Popular. Y es en esos momentos cuando se produce, por un lado, la consolidación de la especialidad con el rechazo del recurso que habían interpuesto las sociedades psiquiátricas, y por lo tanto ya se oficializa la especialidad de psicología clínica en el 2002 sin ninguna discusión, pero también es cuando se pasan las transferencias a la Comunidad de Madrid de todo el sistema sanitario con la LOSCAM, y en este siglo XXI se producirán dos cosas que afectan al enfoque comunitario desde mi punto de vista, afectan para mal desde mi punto de vista, y es el decreto de área única y libre elección de médico, y la dependencia de los centros de salud mental a las gerencias hospitalarias y a las direcciones médicas de los hospitales. Desde mi punto de vista son dos cosas que todo va laminando poco a poco lo que en un momento pues se pretendía ser un enfoque más comunitario. En el 2003 se produce la LOPS, donde, entre otras cosas, pues genera la institucionalización de la psicología clínica como profesión sanitaria, pero la exclusión de la psicología como profesión sanitaria general. Y eso genera muchos problemas, mucha división en la profesión bueno, lo seguimos arrastrando prácticamente todavía, aunque en el 2011 se promulga la Ley General de Salud Pública, que no está mal desde mi punto de vista, pero es papel mojado de momento. No sé si Amasado valorará lo mismo que yo, y da paso a la segunda profesión sanitaria que tendremos que debatir mucho, la psicología, el psicólogo general sanitario. Dentro de este gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, en el 2015 se produce una cierta reconversión a su vez de la reconversión, y es con la creación de Madrid Salud, con la creación del Centro Madrid Salud Joven, el Centro de Promoción de Hábitos Saludables que dirige Miguel. Es decir, se da una vuelta desde mi punto de vista, y en la comunidad se da una vuelta desde mi punto de vista positiva y una negativa. La positiva es la creación de la Agencia Reina Entralgo para aglutinar la formación y dimensionar la formación de profesionales, de todos los profesionales de la salud, y la formación comunitaria es un aspecto que se contempla bastante, y la negativa es que es la única comunidad del Estado español en la que se suprime la Dirección General de Salud Pública, es decir, deja de existir. En el siglo XXI, ¿qué características podemos decir? Aunque esto ya está más cercano y habría que todavía analizarlo más. Las demandas más bien son ya de calidad asistencial, la atención a la salud como prestación asistencial. Se regulan las profesiones y, desde mi punto de vista, heredero de la ideología de la gestión de los años 90, se prima la rentabilidad
y la privatización, acordaros que son los momentos de los intentos, o sea, la privatización en Madrid, los intentos de más privatización y las mareas que en cierto modo lo frenan y entonces los psicólogos pues, también nos debatimos entre la masificación y la especialización en el debate que tenemos en un momento de crisis, de recortes, de escasez de plazas, etcétera, y de lo que yo llamo, en este caso a partir del estudio que hicimos en el Colegio de Psicólogos en el 2013, la fagotización de la salud mental comunitaria por la psiquiatría hospitalaria. Evidentemente, a su vez hay un boom de técnicas psicológicas en detrimento probablemente de los enfoques generales. Y llegamos al momento actual, donde hay un cambio de ciclo político, desde mi punto de vista, de 2015, en el Ayuntamiento gobierna ahora Madrid, como habéis visto, con Javier Barbero de responsable, y en la comunidad gobierna el PSP, pero con mayoría relativa, de manera que tienen que pactar, entre otras cosas, distintas políticas, y fruto de eso, y con eso voy a acabar, entre otras cosas, se recupera la Dirección General de Salud Pública, se crea la Subdirección General de Prevención, Promoción y Educación para la Salud y desaparece la Agencia Antidroga y se crea la Subdirección de Atención a las Adicciones dentro de la Dirección General de Salud Pública. Eso es un cambio relevante para lo que nos ocupa en estos momentos. Y la salud mental pues sigue dentro del servicio madrileño, aunque cambia, en fin, algunos aspectos que no son muy relevantes. Siguen los centros de rehabilitación psicosocial y dentro de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que esto es muy relevante, están los centros de los CRPS, los centros de rehabilitación y también los equipos de apoyo social y comunitario, donde en todos ellos hay psicólogos y en bastante cantidad. Voy a acabar, por lo tanto, con no el momento actual, sino el momento de antes de ayer. Antes de ayer, el 3 de marzo, se aprueba en la Asamblea de Madrid unas propuestas de distintos partidos políticos que afectan, por un lado, a los psicólogos y, por otro lado, en algo a lo que puede tener algo que ver con el enfoque comunitario. Solo voy a resaltar algunas cosas. La incorporación progresiva de psicólogos a los centros. Esto quiere decir que es un acuerdo de asamblea, no quiere decir que sea un acuerdo de gobierno. O sea, la asamblea acuerda cosas y insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a ponerlas en marcha. Pero también nos da una idea a nosotros de cosas que se han aprobado y que nosotros podemos potenciar, pedir más, matizar o lo que sea, ¿no? Aumentar la atracción de psicólogos en pacientes de cáncer, aumentar el número de profesionales para disminuir la lista de espera, prevención del suicidio, entiendo que por lo tanto tendremos que tener algún papel en la prevención del suicidio, la atención psicológica de trastornos emocionales, ansiedad, depresión, somatizaciones en los centros de atención primaria, reforzar la atención a las personas con adicciones, potenciar la atención temprana a los trastornos de desarrollo, si esto no implica un trabajo preventivo por nuestra parte. Aumentar recursos para el tema de los trastornos alimentarios, volvemos otra vez a la prevención en un tema que tenemos bastante que decir. Reforzar la educación para la salud en la escuela en colaboración con la atención primaria y favorecer el desarrollo de estilos de vida saludables, prevención de la obesidad y de las conductas adictivas. Ya me explicarán cómo se va a llevar esto a cabo si no tenemos nosotros lugar. Dotar suficientemente las unidades de salud mental dirigidas a niños y adolescentes y las unidades de cuidados paliativos infantiles. Una cosa muy relevante, que no sé si son conscientes de que lo han aprobado y que en la historia no se ha conseguido, es poner de acuerdo al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid para que la salud pública se trabaje en conjunto. Y se ha aprobado crear un Consejo Intermunicipal de Salud para la promoción de la salud. También para desarrollar salud sexual y reproductiva. Una cosa muy relevante que seguramente tenemos que debatir hoy también, se aprueba la integración de la atención a la adicción en la red del Servicio Madrileño de Salud. Ahora mismo está dependiendo de la Consejería de Sanidad, no del SERMAS. Integración en el conjunto del sistema de salud, tanto de la atención primaria como de la especializada. Y acabo con estas palabras de Javier Crae, que también nos ha dejado en estos días, que dice: yo, mis mejores amores ya los he tenido. Eso es un dato objetivo en el siglo anterior. Pero sigo hacia adelante. En este otro espero la traca final. Adiós muy buenas. Pero al ver que se me fue, me da no sé qué. Muchas gracias.